Las cosas como son al ex ministro de Cultura, por una parte, y de Trabajo, después Alejandro Salas, que fuera ministro de Pedro Castillo y que en esa calidad asistió al Palacio de Gobierno el 7 de diciembre, convocado como los demás ministros para una reunión del Consejo de Ministros, para lo que debía ser una sesión parlamentaria de vacancia esa tarde. Pero, como sabemos, durante la mañana las cosas se precipitaron y el señor Castillo decidió dar un discurso anunciando la disolución del Congreso de la República y de otras instituciones democráticas. Es decir, cometió un golpe de Estado, cosa que ha reconocido acá en anteriores oportunidades el señor Salas. Usted es considerado el primer ministro, o es de facto el primer ministro que renunció al considerar que lo que había hecho Pedro Castillo era un crimen contra la democracia, algo más que un delito. Están saliendo a luz nuevos elementos, que al mismo tiempo que la justicia ha tomado la decisión hoy de someter a Betsy Chávez, que en ese momento era primera ministra, a un régimen de prisión preventiva durante 18 meses. ¿Cómo reacciona usted ante las cosas que estamos aprendiendo durante los... Don Fernando, gracias por la invitación. Buenas noches nuevamente. La justicia tiene que hacer su trabajo con objetividad siempre. El ver que una persona vaya presa, la libertad es el segundo derecho más preciado del ser humano después de la vida, ¿no? Después de la vida está la libertad. Por supuesto, son sentimientos encontrados. A Betsy la he tenido compartiendo Consejo de Ministros. Sin embargo, creo que que en política los apasionamientos, cualquier situación vinculada a un extremismo que vaya a golpear la democracia, pues yo se lo dije al presidente, lo que usted ha leído es un delito. Yo creo que lo que corresponde ahora es que ella lleve un proceso con absoluta objetividad y con justicia y que se le permita mostrar sus pruebas ya en prisión. Recordemos que es una prisión preventiva dentro de un marco de una investigación aún. Así que bueno, es lamentable ver lo que sucede y lo que pasa, no solamente con ella, sino con otros colegas. Y por supuesto, cómo no, como una persona vinculada a la política del país, con varios políticos, inclusive otros gobiernos, que en vez de rendirle cuentas al país respecto a las funciones que han hecho, terminan rendiéndole cuentas a la justicia, ¿no? Entonces, vivimos en un país así y ojalá que esto algún día pare, ¿no? De este gobierno también estoy totalmente seguro que van a haber también funcionarios que van a terminar rindiendo cuentas a la justicia. Y es nuestra política. Y ojalá que nuestra política algún día cese en ese campo. ¿Por qué las cosas son así? Porque usted está constatando, está yendo lejos, es decir, que incluso este gobierno, y por qué no los futuros, seguirán teniendo funcionarios corruptos. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué somos así, señor Salas? Mira, lamentablemente vivimos en una sociedad donde nuestra clase política es una clase política con muy poca preparación política, falta de valores políticos, y a quienes se nos encomienda de una u otra manera, de algún lado, poder dirigir algún campo en nuestro país, en vez de servir y ayudar a servir, nos llenamos de situaciones carentes de valores que nos hacen meterle la mano al Estado sabiendo que en nuestro país aún existen 9 millones de pobres esperando soluciones. Entonces yo creo que hay falta de valores en la política de nuestro país, hay falta de partidos políticos que formen cuadros políticos, haciéndole conocer a la clase política que primero es el país, hay que servirlo, y después, por supuesto, el tema de los intereses personales, dejarlos a un costado. Ojalá que eso cambie. Nuestra política es mala porque tenemos mala formación política, porque no tenemos partidos políticos que formen políticos con valores, a diferencia de otros países, como por ejemplo Uruguay. Ahora, usted era miembro, creo que ha sido retirado o suspendido, de un partido que se llama además Partido Democrático Somos Perú, ¿no? Ese es su nombre oficial. Y ha sido ministro de Pedro Castillo durante 9 meses, me parece, más o menos. ¿Cuándo descubrió que había corrupción en torno a usted? Es decir, en otros ministerios, etcétera. Presumo que en el suyo no ha habido, si no ya hubiera sido objeto de algún cuestionamiento también, que creo que no es el caso. ¿Cuándo descubrió eso y cómo así no vio que bajo el gobierno del que usted formó miembro se estaba alentando parte de esos antivalores que usted rechaza, como la confrontación, como la polarización, como el odio? Los rechazo de manera completa y concreta, don Fernando. En realidad, todas estas... Usted me pregunta cuándo lo descubrí. Lo he venido escuchando más que descubriendo a través de ustedes, los medios de comunicación, pero siempre cuando era parte del gobierno sabía que existía una gran y grave conflictividad política.
Y yo lo que trataba de evaluar y sopesar era si todas estas situaciones que salían en la luz eran parte de la conflictividad política para seguir debilitando al gobierno o eran situaciones reales. Han ido avanzando, ¿no es cierto?, las situaciones y las investigaciones y van saliendo determinados medios, digamos, de prueba que van evidenciando y van comprometiendo a determinadas personas cuando la responsabilidad penal es personal. Mira, yo te hago solamente un ejemplo. El actual gobierno, por ejemplo, y salió una portada el domingo, se dice que ha habido un pago irregular de 41 millones de soles. Sí, vía salud, sí. Es un tema que, digamos, está ahí y las personas que se hayan inmiscuido en un pago irregular, si así fuese, por supuesto que van a tener que responder a la justicia. Pero eso no implica que otros ministros que están trabajando de manera correcta en el actual gobierno tengan que renunciar porque van a decir, porque ya salió esta noticia de corrupción, me tengo que ir. Bueno, pero es un caso. Mientras que bajo Pedro Castillo había bastantes un caso, 10 ¿no? casos ya es corrupción. Sí, sí. Un caso, 10 casos ya son corrupción. Sí. ¿No? Entonces, bueno, pero si uno es ministro y ve que sucede esto acá, se choca, sobre todo porque se habla incluso del propio primer ministro, que lo niega naturalmente, pero bajo Pedro Castillo hemos visto un montón de casos, hemos visto Zarratea desde el comienzo, incluso antes de que asuma sus funciones el 28 de julio. Sí, Fernando, y que la justicia haga su trabajo. Y aquel que le metió la mano al Estado, pues que pague con las responsabilidades y con las acciones que el Código Penal Entonces, establece. puesto que usted dice que la justicia haga su trabajo, volvamos al tema de inicio, que es la decisión tomada hoy sobre Betsy Chávez y otros 2 ministros a los que se ha decidido no someterlos a la prisión preventiva, ¿no? Sus colegas Willy Huerta y Roberto Sánchez. Se dice que parte de lo que la justicia sabe ahora tiene como fuente a usted. No. He leído en la prensa hoy. No, yo lo que he declarado, mi declaración es absolutamente abierta. Mi declaración está en el Ministerio Público. Yo he sido citado como testigo y como testigo he declarado. Y mi declaración es absolutamente abierta. Y lo que he declarado en el Ministerio Público con absoluta libertad lo he venido declarando también en diversos medios de comunicación. O sea, no tengo nada que ocultar. Cuando la verdad se tiene que mostrar de manera completa y transparente. Y eso es lo que he venido haciendo. ¿Cuál es el rol que cree usted que Betsy Chávez jugó en el golpe de Estado de Pedro Castillo? Bueno, lo que se evidencia, ¿no es cierto?, es que ha habido una situación previa de coordinación para que este mensaje sea emitido. De ahí a que ese mensaje haya sido elaborado o haya tenido participación ella para lo que iba a leer el expresidente de la República es algo que se tiene que investigar. Pero se facilitó, digamos, la situación para que se lea ese mensaje. Y lo que yo siempre he manifestado, don Fernando, es que si yo hubiese tenido la posibilidad de ingresar a ese despacho y saber que el expresidente iba a dar un mensaje que no me dejan entrar al despacho, yo le iba a pedir al presidente qué iba a leer. Porque esa es la responsabilidad de un ministro. Presidente, ¿qué va a leer? ¿Puedo ver qué va a leer para ver en qué le aporto? ¿En qué lo ayudo? De pronto, lo que va a decir ahorita en la tarde que vamos a ir a la moción de vacancia, va a haber contradicción. ¿Podría prestarme? Siempre lo hice así, siempre lo traté de ayudar desde ese lado. Es por eso que a mí no me dejan entrar al despacho. El presidente dice que entre después lo llamo, después lo convoco y me quedo afuera, porque él sabía cómo era mi forma de actuar. Entonces, quienes estuvieron adentro, por supuesto que debieron, no todos tenemos la misma capacidad de reacción o de preparación, ¿no es cierto?, ante determinada situación, que ya era una situación de crisis cuando se empieza a escuchar la lectura del mensaje. Pero creo que debió paralizarse el mensaje. Yo creo que habían formas de poder paralizarlo. Bueno, pero si se había redactado previamente un documento que ha sido hallado después de que hemos conversado en una computadora que estaba ahí en los locales de la presidencia, significa que ha habido una coordinación de la que aparentemente usted estuvo al margen. Y mal elaborado, inclusive. Porque si quieres leer lo que leíste y firmar un decreto ley, ese decreto ley debió haber salido firmado al minuto que terminó su mensaje. Todo ha sido absolutamente improvisado, mal trabajado. O sea, lo han llevado a que lea una situación... ¿Lo han llevado? ¿Quién lo ha llevado? Que la justicia lo determine. Pero él no lo ha hecho solo. Eso a mí me queda absolutamente claro. ¿Qué papel cree que ha jugado el señor Torres, Aníbal Torres? No lo sé. Él lo están investigando igual. Yo no quisiera prejuzgar ahorita porque sería irresponsable de mi parte el hecho de prejuzgar. Pero yo sí lo que te puedo decir como exministro es que a quienes ayudamos aportando en trabajar a la conflictividad política con democracia y desde el lado de la democracia,
nos generó una profunda decepción. Y no te hablo por mí, te hablo por otros ministros. Pero fue una decepción sorprendente. ¿Usted de pronto, como San Pablo, se cayó del caballo o habían indicios ya previos? Porque incluso se dice ahora que el presidente sesionaba con dos instancias paralelas. En la una estaba Aníbal Torres y Betsy Chávez, y en la otra ministros en los que tenía menos confianza para sus aventuras golpistas, por lo menos. ¿Eso es verdad? Bueno, eso es correcto en el sentido de que las últimas reuniones que se dieron en el mes de noviembre ya no participaban ni Betsy ni Aníbal. Lo que nosotros ¿Y no asistían a las sesiones del Consejo de Ministros? No, habían consejos de ministros, ¿no es cierto? Pero después de los consejos de ministros habían determinadas reuniones para poder ayudar a conducir al presidente el gobierno, pero sobre todo ver lo que se venía con la moción de vacancia. Recuerda que semanas antes había venido la OEA, habíamos sido un grupo también de ministros que lo habíamos ayudado a preparar la venida de la OEA, a exponerle a la OEA la situación del país con la finalidad de que la OEA sirva de puente de diálogo. Entonces, ese era el trabajo de ministros como César Landa, Curburneo, quien te habla, y otros ministros más que estaban inmiscuidos directamente en el campo democrático. Entonces, lo que nos está diciendo es que efectivamente en esas reuniones donde se veía con el presidente aspectos sectoriales ya no participaba Betsy Chávez ni Aníbal Torres. No, es más, el día 6, cuando se marca una reunión para la defensa ¿Sí? en el Congreso de la República, y tenemos que establecer nuestros argumentos políticos para, en virtud del artículo 120 de la Constitución, intervenir en el Congreso de la República los ministros, no estuvieron ellos. Ni Betsy Chávez ni Aníbal Torres. No, pero sí porque estuvo... tenían una estrategia diferente, quizá, frente a lo que se debía hacer frente no al lo Congreso. sé, pero yo pienso que debieron estar ahí. Pero quizás no estaban informados de que el plan era otro. ¿Quién? Quien no asiste a una reunión preparatoria de una vacancia la víspera es que eso no podría, tiene otras cartas bajo la mesa. Eso no podría respondértelo yo. No, la justicia. Podría respondértelo yo, que lo haga la justicia. Sin embargo, de esa reunión participó Julio Palomino Manchego, Benji Espinosa y el mismo actual abogado del expresidente Pachas. Estuvo en esa reunión del 6 toda la mañana y toda la tarde estableciendo los argumentos. Es más, se decidió que los tres abogados solamente hablaran dos. Que hablara Palomino Manchego, que hablara Benji y que Pachas, digamos, por el tema de tiempo, ¿no? Sí. Fundamentalmente. Ahora, ¿se le atribuye a usted haber dado información respecto de parientes de Betsy Chávez que trabajarían de una manera nepotista en el Estado? No, eso es falso porque... ¿Por qué se ha dicho eso? Usted lo ha leído sin duda como yo, ¿no? No, sí, no. Lo que sucedió es que durante el último tramo hubieron sindicaciones que se le hicieron a la ex premier vinculadas a determinadas contrataciones y vinculadas a un tema sentimental con alguien que tendría familiares, digamos, al padre de su pareja, ¿no? Exacto. Entonces, lo que sucedió es que un día determinado me llama el presidente y me dice: ministro, de su sector están sacando esta información para golpear a la ministra. Entonces yo le digo: presidente, usted me está increpando a mí, o sea, si hay un marco de confianza, pues acá está mi cargo. Yo no me dedico al chisme ni nada por el estilo, y menos esas personas trabajan en el ministerio. Yo no sé dónde está saliendo eso, porque salió en un programa de televisión el tema del cumpleaños, ¿no es cierto? Entonces, como que le habían llevado la queja al presidente que todo salía del Ministerio de Trabajo. Y en realidad lo que habían eran, y lo que es cierto es que habían celos políticos, ¿no? O sea, habían... Y que sus relaciones con Betsy Chávez eran execrables, ¿no? Eran frías, pero, digamos, cordiales, ¿no? O sea... ¿Cordiales? ¿Corazón? No, cordiales, o sea, de cordialidad, de educación, ¿no? Pero en realidad no era, pues, una gran relación, ¿no? Pero más aún si al presidente le dicen que... Por lo que usted dice, lo que no concluye es que Betsy Chávez tenía un proyecto autoritario que pasaba a través de un golpe, mientras que usted era una persona totalmente opuesta a ese tipo de... Lo que pasa, don Fernando, y la verdad de los hechos es que el presidente a mí también me ofrece ser premier en noviembre, y no se da. O sea, él tenía dos opciones. Y eso le generó hostilidades. Antes de la designación, o sea, había una competencia que yo no la tenía en cartera, yo seguía haciendo mi trabajo, pero al enterarse seguramente de que habían en el bolo otros nombres, inclusive el mío, se generó un tema de absoluta frialdad, ¿no es cierto? De mi parte no. Y parte de esa competitividad, digamos, esa competencia era que el presidente termine diciéndome: usted está sacando información en contra de ellos. Usted coincidió algunos meses en el gabinete con Dina Boluarte, que era responsable del Ministerio del MIDIS. Ella sale también al final, por la misma razón que lo cambian usted, Betsy Chávez, ¿no? Creo que tenía muy malas relaciones con Betsy Chávez. ¿Piensa usted que Dina Boluarte previó que las cosas podían terminar como terminaron para Pedro Castillo y que ella accedería a ser la presidenta? Lo que pasa es que sería muy aventurero de mi parte poder decir eso.
pero no lo decíamos nosotros. Cuando nosotros íbamos al Congreso de la República, en el mes de noviembre, a exponer al Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros vaya a exponer el tema del presupuesto y la aprobación del presupuesto, ustedes van a poder revisar las imágenes de archivo, fuimos ministerio por ministerio a exponer. En los pasillos del Congreso ya congresistas nos venían diciendo de que ya podía venir otro gobierno y que estaban ofreciéndoles ministerios, ¿no? O sea, como que ya el tema se aventuraba que el expresidente no iba a estar. Yo escuchaba y lo escuchaba como un chisme, ¿no? No, pues ya están trabajando, acá están viniendo determinadas personas a decir qué ministerios quieren. Entonces yo lo escuché y siempre lo tomé como un chisme y como un trascendido porque nunca tuve prueba de ello, ¿no? ¿Y las relaciones entre Betsy Chávez y Dina Boluarte cómo eran? ¿Cordiales también, como dice que eran las suyas con Betsy Chávez? No, yo, a ver, en el Consejo de Ministros nos sentamos en virtud al orden de creación de los ministerios. De la prelación cronológica de los ministerios, sí. El MIS es el ministerio más joven. Sí. Y el otro ministerio más joven es Cultura. Entonces yo me sentaba al costado de Dina Boluarte. Cultura MIS, venía el presidente, iban, ¿no? Y yo me sentaba al costado. Mujer, Medio Ambiente son también los más recientes. ¿Sí? Exactamente, pero estaban al frente, ¿no? Sí. Yo me sentaba Cultura y MIS estaban al costado. Entonces y Trabajo estaba al frente, alejado de esta esquina. Cuando a mí me hacen ministro de Trabajo, me tocaba que me vaya al sitio del ministro de Trabajo. Sin embargo, el presidente me pide, por favor, que me quede en mi sitio y que lleve mi cartelito del Ministerio de Trabajo al costado de Dina Boluarte. Entonces ¿Por qué tenía ese detalle? Yo le pregunté a la actual presidenta qué ha pasado, por qué, y me dijo, no sé, pregúntale a ella qué ha pasado, a mí no me preguntes, ¿no? O sea, había un tema ahí entre ellas dos que ellas dos podrán responderlo, ¿no? Pero al final, bueno, yo me tuve que quedar como árbitro en el medio de mi sitio. Señor Salas, entendemos un poco lo que podía estar sucediendo en esas reuniones. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Y por las declaraciones que ha dado. Veremos si la próxima vez hay otras novedades que nos permitan clarificar un poco políticamente todo este mosaico complicado. Yo creo que es importante aclararlo y sobre todo que el expresidente le pida disculpas al país por lo que leyó. Yo creo que es absolutamente importante y que se someta. Pero lejos de eso, que se someta, él sigue sosteniendo que la víctima es él. Que se someta, y sigue alentando que haya... se someta a los beneficios procesales que existen en la ley con la finalidad de que el país sepa la verdad, pero sobre todo él pueda aminorar su responsabilidad, porque la ley así lo establece. Ojalá que pueda tomar conciencia de ello. Aminorar su responsabilidad. En el sentido de la pena que podría imputársele más adelante, pero la digamos, responsabilidad, ¿no? Me parece que es un hecho irreversible, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Alejandro Salas, exministro y ex miembro también de Somos Perú. No sé si regresará a su partido, pero eso hablaremos la próxima vez. Muchas gracias. Gracias, y muy buenas